Oli, el otro día me lo dijo una dependienta del súper, cuando yo le dije amablemente hola. Oli. Esta es una semana especial porque se celebra el aniversario de la fundación de Roma. En el origen de Roma se entrelazan mito y destino. Rómulo y Remo, hijos de Rea Silvia y del dios Marte, según la tradición, nacen bajo la amenaza del rey Amulio, que ordena su muerte. Sin embargo, las aguas del Tíber no los condenan, sino que los salvan. Una loba los amamanta y un pastor, Faustulo, los cría lejos del peligro. Ya adultos descubren su origen, derrotan a Amulio y restituyen a su abuelo en el trono. Abuelo. Después deciden fundar una nueva ciudad, pero pronto surge el conflicto. No se ponen de acuerdo sobre el lugar ni sobre los augurios. Rómulo traza los límites de la futura Roma y cuando Remo los desafía, lo mata. La tradición fija ese momento fundacional el 21 de abril del año 753 a.C. Así nace Roma, no desde la calma, sino desde la fuerza, el destino y una historia marcada por la tragedia. Bienvenidos y bienvenidas a Cave Canem, cuidado con el perro. Esta es una primavera de fiestas romanas en España. El calendario festivo, inspirado en la antigua Roma, vuelve a tomar fuerza en toda España esta primavera, con una serie de celebraciones que combinan rigor histórico, espectáculo y también participación ciudadana. Complutum Renacida se celebrará en Alcalá de Henares del 30 de abril al 3 de mayo. El legado romano continúa su recorrido por distintas ciudades con nuevas citas destacadas. La recreación complutense en Alcalá de Henares volverá, seguro, a llenar sus calles con campamentos militares, desfiles, circo romano y un animado mercado, consolidándose como una de las grandes aperturas de la temporada. Patricia Violán, desde Australia, ahora vas tú. El Testigo lo recoge ahora Tárraco Viva, en Tarragona, considerado uno de los festivales de recreación histórica más importantes de Europa. Las fechas exactas de su edición de mayo de 2026 son del 11 al 24 de mayo. Tárraco todavía es una gran ciudad romana. También en Cataluña, fiesta romana de Magna Celebratio, en Badalona, Baitulo. Del 24 al 26 de abril ofrecerá actividades arqueológicas y recreaciones que conectan el pasado romano de la ciudad con su presente. En la Comunidad Valenciana, en Sagunto, en la tercera Mostra Saguntum ad Mare Nostrum, se recrean rituales, desfiles y escenas de la vida cotidiana romana. Las celebraciones incluyen presencia militar y referencias históricas como la Segunda Guerra Púnica, del 23 de abril al 24 de mayo. Todo se combina con teatro y divulgación para mostrar Roma como una cultura viva. Más al sur, las fiestas ibero-romanas de Cástolo, en la provincia de Jaén, ya tienen fechas confirmadas, del 13 al 17 de mayo de 2026. Este evento destaca por sus desfiles, rituales, teatro clásico y recreaciones de gran formato. Por último, Emérita Lúdica, en Mérida, cerrará el mes con su tradicional recreación en la antigua Emérita Augusta. Del 18 al 24 de mayo de 2026 se celebrará la 16ª edición de Emérita Lúdica, una fiesta en la que se ofrece la oportunidad de ser testigos, o preferentemente actores y figurantes, de escenas cotidianas del mundo romano, aproximándonos a sus modos de vida, utilizando los escenarios originales que conforman el conjunto arqueológico monumental de Augusta Emérita, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
pasará con el gladiador que se está rascando la cabeza? ¿Qué pasará con el gladiador que ya no tiene cabeza? ¿Qué pasará con la prima del gladiador del tridente y la red? ¿Qué pasará con uno del público que dice que es el novio del emperador? Pase lo que pase, no te pierdas la película de Romanos. Si tú me dices ven, centurión, lo dejo todo. El profesor Tony Conejo no solo es un experto en Roma, es un consumado atleta. De ahí que haya viajado hasta Roma para correr la Vía Appia Run. Y desde allí nos hace su crónica en la que interviene Ángel, su pareja. Gracias, thank you, a los dos. El post de hoy será muy especial porque lo haremos en directo desde Roma, porque hoy, 19 de abril, se celebra la Vía Appia Run, 19 kilómetros que nos permitirán descubrir y conocer algunos de los puntos más bonitos de esta fantástica vía romana, la Vía Appia. Pues sí, estamos aquí corriendo con mi pareja Ángels, hemos salido del Coliseo. Pasamos por delante de la Porta Capena, que era una porta que estaba en la primera muralla de Roma, y justo aquí es donde se inicia el periplo de la Vía Appia. Pasaremos al lado de las termas de Caracalla y ya os iremos diciendo qué otros monumentos se nos van a ir poniendo en el camino. Os saluda Ángels. Hola, ¿qué tal? Acabamos de empezar. Llevamos ni 1 kilómetro, pero esto es espectacular, realmente. Pues sí, ya llevamos un poquito más de 1 kilómetro y acabamos de atravesar por la Porta de San Sebastiano. Eso quiere decir que ya estamos fuera de los límites de la ciudad. Seguimos el recorrido de la Vía Appia y ahora de aquí a nada pasaremos delante de la capilla del Quo Vadis, que seguro muchos de vosotros conocéis, célebre por la película de Mankiewicz, en la que presuntamente San Pedro se escapaba de la ciudad. Se le apareció Cristo y le dijo: Quo vadis, ¿hacia dónde vas? Y ahí San Pedro decidió volver para afrontar su futuro, es decir, ser crucificado. Bueno, acabamos de pasar por el kilómetro 6, primer avituallamiento. Hemos atravesado las catacumbas de San Calisto. Otro día ya os explicaremos de qué va esto de las catacumbas, pero ahora os paso con mi pareja Ángels para que os explique cuál es su experiencia de momento en esta Vía Appia Run. Hola, pues ahora, como dice Tony, vamos por el kilómetro 6. De momento todo súper bien, la gente está súper animada. Aparte, nos acaba de dar una motivación extra ver a un chico que le faltaba una pierna, iba con amuletos, y de verdad que eso es sin palabras. Es súper espectacular. ¡Vamos! Bien, acabamos de pasar el segundo avituallamiento. Llevamos 12 kilómetros, nos quedan 7. Hemos dejado atrás las catacumbas de San Sebastiano, también el mausoleo de Cecilia Metela. De hecho, luego ya os explicaré alguna cosita sobre las particularidades de esta extraordinaria Vía Appia. Si nunca tenéis la oportunidad y os gusta correr y combinar cultura, esta es vuestra carrera popular. Bueno, acabamos de atravesar la meta después de 19 largos kilómetros recorriendo diversos tramos de la Vía Appia y nos encontramos justo al lado de las termas de la Caracalla, de la que os hablé en el último post. De aquí a un ratito, cuando ya recobremos el aliento, os hago un pequeño resumen de qué es esto de la Vía Appia. Tony, ahora que hemos recuperado el aliento, te voy a hacer unas preguntas. Dime, ¿cuándo se construyó la Vía Appia y qué recorrido seguía? Pues mira, Ángel, la Vía Appia se comenzó a finales del siglo IV a.C. y su impulsor fue el censor Apio Claudio Checo,
De ahí que precisamente la vía se llame Vía Apia. Inicialmente tenía un recorrido muy cortito de Roma a unas montañas que están muy cerca. Luego se alargó hacia el sur hasta Capua y más tarde, lo que ya nos llevaría hasta el siglo III, del siglo II a.C., por una parte llegaba hasta Benevento, relativamente cerca de Nápoles, y por el otro llegó hasta el sur de la península italiana, justo en el talón de la bota, primero hasta Tarento y luego hasta Brindisi. ¿Y por qué es tan importante para Roma esta vía? Pues mira si era importante que los romanos la llamaban la Regina Viarum, es decir, la reina de todas las vías. Construyéndolas se permitieron sobre todo dos cosas. Por un lado, que los soldados y las legiones romanas se pudieran trasladar con mucha más velocidad hacia el sur de la península. Pero lo más importante, justamente allí, en Brindisi, era donde salían los barcos que permitían que los romanos llegaran, pues por ejemplo, hasta la zona de Grecia o Oriente, con lo que fue un gran activo desde el punto de vista económico y comercial. Ten en cuenta que a través de la Vía Apia llegaron muchísimos griegos con sus pensamientos, con su cultura. ¿Qué sería hoy de nosotros si no hubiera habido la Vía Apia? Va, y por último, explícanos alguna anécdota. Bueno, seguramente muchos de los oyentes de este podcast habrán visto la célebre película de Espartaco, protagonizada por Kirk Douglas, y retendrán en su mente esa imagen final en la que los esclavos que se habían sublevado en contra de Roma, sublevación que se produjo en el 71 a.C., estaban crucificados a lo largo de una vía. Seguramente ya habéis adivinado en qué vía se trataba, justamente en el tramo que unía Roma con Capua. Pues nada, ya lo sabéis, si venís a Roma, no os perdáis para nada recorrer un trocito de la Vía Apia, porque sin ningún tipo de duda es uno de los lugares más bonitos que podéis llegar a visitar. Mi querida Drusia, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, saber por qué. Te vas, amor. Cayo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale a qué dedica el tiempo libre. Drusia, devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Cave Canem, el podcast de Roma que vale un imperio, con Charlie y Diego. Cave Canem, el podcast de Roma que vale un imperio, con Charlie y Diego. Cave Canem, el podcast de Roma que vale un imperio, con Charlie y Diego. Cave Canem, el podcast de Roma. Mireia Gallego Verdejo un día nos habló del dios Priapo. Hoy, sin embargo, hablaremos de sus libros. Es una mujer que escribe y describe muy bien. Libros siempre dedicados a mujeres en época de empoderamiento femenino. ¿Por qué todos dedicados a mujeres, Mireia? Pues mira, Charlie, porque realmente cuando uno va a buscar libros de la historia grecorromana principalmente, lo que uno se encuentra es testosterona en grado supino, ¿no? Todo batallas y César y Trajano y Adriano, pero y Teodosios. Más allá... Exacto, y Teodosios, y Pericles, y en fin, todo testosterona por un tubo, que está muy bien, que a mí también me gusta, es encantador, pero hay una parte de la historia que la gente no conoce, es decir, conocemos el 50%, pero el otro 50% femenino es muy desconocido por varias razones. Una es porque los clásicos de la época eran hombres y por lo tanto hablaban de los hombres y de las mujeres solamente en función de los personajes históricos importantes.
autores, pero o bien porque están vilipendiados por la historia o injuriados por la historia. Así que de alguna manera, cuando me puse a escribir, pensé, bueno, pues vamos a coger a los personajes femeninos, los vamos a poner en el centro y vamos a hacer que los hombres importantes pivoten alrededor de ellas. Y así es como me han salido todos los libros femeninos, Charlie. Es una reivindicación claramente femenina. Mireia nació en... Dime. Sí, no, que digo que es importante porque así la gente conoce otra parte de la historia que es muy desconocida, pero que es muy interesante. Claro, porque en Roma casi todos son machos alfa. Exacto, exacto. ¿No? Bueno, Mireia iba a decir, y digo que nació en Barcelona hace poco tiempo, hace pocos días. Tiene 14 libros publicados. ¿Son 14? Sí, son un montón. Entre ensayos, libros mitológicos y novelas, lo que quieras. Sí. Mireia cursó filología clásica y aprendió a amar a Roma y a Grecia. ¿Qué le debe Roma a Grecia? Es una buena pregunta, ¿eh? Esto tendría un montón de discusiones por parte de los que son filolatinos y los que son filohelénicos. En realidad, Roma lo que hizo fue beber sobre lo que ya había. Es decir, cuando Roma apareció en el 753 a.C., Roma no apareció como un champiñón en la colina. Así que lo que hizo fue un montón de tribus y un montón de personas que pertenecían a diferentes tribus incrementaron la ciudad en demografía y crearon lo que entendemos que es Roma. Pero claro, cuando tú partes de cero, te tienes que beber las costumbres y crear una organización política y social basándote en algo. Y claro, dices, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Que Roma bebió mucho de los etruscos, y muchísimo, y los etruscos a su vez habían bebido muchísimo de Grecia porque comerciaban con ellos en Sicilia. Entonces mantenían un contacto continuo y además completo a todos los niveles. ¿Qué pasaba? Que la influencia etrusca que le venía de los griegos también, parcialmente, luego lo adoptaron los romanos como su propia influencia. Entonces, todo lo que es el panteón romano, o gran parte, no todo, pero gran parte del panteón romano se puede hacer un símil con el panteón griego, pero también el modelo muy parecido también. No voy a decir el modelo al principio que era monárquico, pero sí que el sistema de organización social en cierta manera bebió también de los griegos, ¿no? Y de hecho su arquitectura y su cerámica también se basa mucho en el mundo helénico. Bebieron de ellos y luego lo que hicieron los romanos es adaptarlo y luego ellos crear, ¿no?, sus propias sociedades, sus propias políticas, su propia legislación, pero bebiendo mucho de ellos. Por otro lado, ¿le debe algo Grecia a Roma? Bueno, realmente Grecia a Roma también le debe, pero ya le deben siglos muy posteriores. Cuando la ocupación romana se centró en los territorios griegos, y a pesar de que algunos emperadores no fueron tan prolíficos con Grecia, hubieron otros que realmente la hicieron de alguna manera resurgir de su olvido, ¿no? Es el caso de Adriano, por ejemplo, que era un consumado helenista, o es el caso también de Nerón, que también los griegos lo adoraban. De hecho, cuando murió lo lloraron. Y también es verdad que el mundo romano ha facilitado mucho la comprensión de todo lo que se sabe de Grecia. Eran tan amantes de lo griego que lo elevaron y lo hicieron práctico, y también lo difundieron por todo el Imperio Romano. Por tanto, mucho de lo que conocemos de Grecia y que bebemos de ello en cualquier país romanizado en su momento, el gran conocimiento que tenemos nosotros de Grecia y de lo antiguo y de las grandes gestas griegas, en parte es por esa difusión romana y por la romanización. Mireia, ahora vamos a tus libros. Tus libros están publicados casi todos por Amazon y uno no. Supongo que diriges mejor tu carrera literaria tú misma y ganas más regalías. ¿Es eso o no es eso? Bueno, yo creo que más que el control de las regalías, yo es que soy una escritora anómala, porque yo, claro, como tengo un trabajo aparte y luego aparte soy divulgadora, realmente la literatura la tengo como un añadido
por placentero de lo que yo hago, ¿no? Me lo planteó una editorial en el 2019 y a partir de ese momento pensé, ostras, me ha gustado esto de escribir. Yo ya había escrito durante muchísimos años artículos, pero no novelas, por ejemplo. Y entonces, bueno, era una manera de poder hablar de lo que me gustaba y de poder poner a estas mujeres, por ejemplo, lo que hablábamos, al frente del tema, ¿no? Era una manera agradable de conocerlas a través de sus propias historias. Y entonces decidí al principio hacerlo con editorial, pero la libertad que te ofrece la autopublicación es que tú controlas todo el proceso. Claro. y que no tienes que, no te voy a decir rendir pleitesía a una editorial, ni muchísimo menos, porque hay editoriales buenísimas, pero quiero decir que no estás sujeta o vives en este camino un poco más libre, ¿no? Un poco que lo ejerces tú del principio hasta el final del proyecto. Muy bien. Tengo muchas preguntas, o sea que voy a acelerar el ritmo y tú ya me ayudarás con las respuestas para poder hacerlas casi todas. Tu libro Servilia aparece en el año 2021, ¿no? Sí. El libro del amante del emperador Julio César. Su hijo Marco Junio Bruto fue uno de los asesinos de Julio César. La pregunta del millón de dólares. ¿Servilia tuvo algo que ver con la muerte de César o no? Ah, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta, Charlie. ¿Tuvo algo que ver? Pues seguramente en parte sí, porque Servilia influenció, y de qué forma, en su hijo Marco Junio Bruto, entre otras cosas porque había perdido a su padre cuando era muy, muy pequeño. Así que la madre ejerció mucha política en su hijo y marcándole muy mucho de dónde procedía y que era un republicano consumado, y los republicanos matan a los tiranos. Y eso quedó patente en lo que pasó después. Así que yo creo que es el kit de la cuestión, es el quid, Charlie. Sí, yo creo que de alguna manera, directa o indirectamente, sí que tuvo algo que ver. ¿Tu libro es una novela histórica o una novela de ficción? Es una novela histórica, porque de hecho todo lo que ocurre en el libro a nivel de político o social, ambientación, absolutamente todo es real. Cuando hablo de la Guerra de las Galias, hablo de la Guerra de las Galias. Y es así, o sea, no tanto en tiempo. Cuando digo que en aquel momento César era edil, es que en aquel momento César era edil. Cuando hablo de Bíbulo, de Pompeyo, de Craso, porque realmente es una novela política. Cuando hablo de Cicerón, estoy hablando por boca de Cicerón. Es decir, es una novela histórica, solo que es difícil cuando tienes que rellenar los huecos que no se saben de Servilia, pues o de lo que se hablaba internamente, pues lógicamente ahí hay una parte de ficción histórica, pero el entorno es novela histórica. Pero tendrás que hablar con Amazon porque ponen novela de ficción. Ya me imaginaba yo que no lo era. Que no lo era. No lo es. No lo era. No, de hecho me paso mucho tiempo documentándome, muchísimos meses. Oye, es un trabajo arduo. Has hablado de tu otro trabajo. No sé si me atrevo a preguntarte cuál es. ¿El de la Pensadora del Este? No me refiero a este trabajo, al trabajo que no es literario. El trabajo que hago que no es literario, te lo explico. Claro, mira, yo es que hago un montón de cosas. Trabajo como responsable de administración en una empresa. ¿Sí? Luego estoy como divulgadora de historia en la web Atenea Nike, que es la mía de hace 30 años, más años que un bosque. Sí. Luego estoy de voluntaria en organizaciones y entidades de mi ciudad, y aparte colaboro con mis compañeros de divulgación y también soy miembro de Divulgadores de la Historia. O sea, así como un poco hiperactiva mental, quizás, Charlie. Bueno, sí, pero bien, de buen rollo, hiperactiva, de buen rollo. Sí. Mireia, en la serie Roma, que a mí me gustó muchísimo, aunque debe tener algún error histórico por lo que he leído, Servilia tiene predilección por una chica joven hija de patricios. ¿A ti te consta este rollito de Servilia? No, realmente no. Es que ¿sabes lo que pasa? Que hay un problema con las fuentes clásicas y las mujeres, y más las mujeres que son del bando perdedor, que es que a estas mujeres hay un interés manifiesto cuando pasa el tiempo de injuriar su vida.
Esto pasa con Aspasia de Mileto, esto pasa con Servilia, pero pasa con muchísimas otras, pasa con Mesalina, pasa con un montón de mujeres. ¿Por qué? Porque es el bando perdedor. Si hubiera sido el ganador, te aseguro que no pasa eso. Además, en la antigua Roma, las relaciones entre mujeres no estaban bien vistas. Entre hombres sí, pero entre mujeres no. Entonces es una manera también de, no voy a decir menospreciar la imagen de ella, pero bueno, puede resultar. Entonces a las fuentes clásicas hay que cogerlas con pinzas, Charlie, porque nunca sabes con quién, qué está hablando y con qué intencionalidad. Ya. De tus 14 libros, ¿cuál te ha costado más escribir? El último que he hecho, La pensadora que llegó del Este, ¿Y sin por duda, qué? sin duda, porque hablar de Aspasia de Mileto, que es una mujer, una pensadora que vino de Mileto, que es la parte de la costa turca, y que se fue a Atenas y se unió a Pericles, al gran Pericles, durante toda su vida. Esta mujer era pensadora, era filósofa, era logógrafa, es decir, hacía discursos, fue maestra de Sócrates, fue maestra de Pericles. Cuando tienes que hacer una novela de esta envergadura, tienes que saber de filosofía, tienes que saber hacer discursos, tienes que hablar de la persona de Pericles, tienes que hablar de las guerras del Peloponeso, tienes que hablar del cambio arquitectónico de Atenas y de la estructura de la Acrópolis, es decir, de lo que había antes y de lo que después hizo Pericles. Eso quiere decir que toda la gente que sube ahora a la Acrópolis ve lo que hizo Pericles. Pero claro, tienes que documentarte sobre qué había antes, cuál era la política, cómo eran las guerras, la situación de la guerra del Peloponeso, hablar de Aspasia, hablar de Sócrates, de Anaximandro, de Fidias, bueno, es tan abrumador, Charlie, lo que tienes que hacer con esa novela. Yo tenía que hacer discursos y primero me tuve que empapar de todos los discursos que salen por boca de Platón y por boca de Tucídides para poder hacer discursos que fueran verosímiles. Qué fuerte, sí. O sea, sí. Claro, eso. O tenía que hablar de todas las corrientes filosóficas que había en el momento para saber qué hablaban en el ágora o para saber qué hablaban en un banquete. Pero luego me tuve que estudiar todas las guerras del Peloponeso de arriba abajo para saber qué había pasado. Entonces, es tan abrumadora la cantidad de información, o por ejemplo, que había en la Acrópolis antes. Claro, la gente se piensa, uy, la Acrópolis, pues mira lo que hay ahora. No, antes de eso, pues había muchísimas otras cosas que la gente va a alucinar, porque es bastante increíble lo que había antes, ¿no? Entonces, cuando empiezas a estudiar esto, aparte de que no tienes tantas fuentes como quisieras, el trabajo es de una complejidad. Charlie, yo creo que la más compleja que he hecho, o sea, me ha devastado total. O sea, es de aquellas que te deja agotada. Recordemos que Pericles fue un orador, un político y un militar ateniense. Y que esta señora, que Aspasia, era su amante, ¿no? Y una cosa es ser amante y la otra es ser tonta, que es muy distinta. Claro, y es que además Aspasia fue su compañera, fue su esposa. Lo que pasa es que él no se podía casar bien con ella, no se sabe si se casó. Pero claro, a Aspasia el problema que hay es que los opositores de Pericles la trataron de hetaira, es decir, la hetaira para los griegos es una prostituta cara. Sí. Y entonces lo que hicieron fue injuriarla constantemente diciendo que era una prostituta y que regentaba un burdel, cuando eso no era verdad, cuando ella era una maestra de filósofos, ¿eh? O sea, estamos hablando de Sócrates, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces, claro, desproveerla de eso y volver a hacer una relectura de su vida, pues ahora los historiadores y los arqueólogos lo están haciendo ahora en el siglo XXI. Es ahora cuando se empieza a decir, que no era prostituta. Pero claro, hacer una obra con fuentes clásicas en la que te tienes que quitar de esto, ¿no? De decir, vamos a quitar la parte de prostituta y vamos a averiguar exactamente cómo era esta mujer, de dónde aprendió filosofía, cómo pudo llegar a ser maestra de Sócrates, ¿no? Y amiga íntima, cómo logró conquistar a Pericles, ¿no? Y cómo se convirtió en su maestra y en la hacedora de sus discursos. Incluso se dice que el discurso de Pericles a los caídos, que es el más famoso discurso de la humanidad, no hay otro como ese, que aún se utiliza en países como Estados Unidos o en otros, ¿no? Cuando se quiere hacer un discurso épico, pues se dice que se lo hizo ella. Entonces, claro, dices, ostras, pues está bien colocarla en el sitio que le corresponde, ¿no? Y que la gente la conozca un poquito más. Mireia Gallego Verdejo.
Parece claro que históricamente se ha silenciado a las mujeres. ¿La culpa es de los historiadores hombres, o de la misma sociedad? Bueno, yo creo que es un todo, ¿eh? No se puede separar una cosa de la otra. La sociedad fue muy injusta con Aspasia y con Inservilia, pero lo fue tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque eran sociedades antiguas, sociedades basadas en un sistema muy definido de patriarcado, pero porque eran sociedades que funcionaban así. No hay que verlas desde la perspectiva de ahora. Hay que analizarlas desde allí. Lo que pasa es que las fuentes clásicas hay que cogerlas muy por encima porque muchas de ellas son encargos. Entonces, es como... Mira, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando hago una charla, ¿no? Plinio tuvo que hacer un panegírico a Trajano. Trajano era su íntimo amigo y el emperador a Plinio lo cogió para que le hiciera un discurso épico sobre él. ¿Tú a tu jefe le harías un discurso diciendo es un desgraciado y es la peor Bueno, persona si del quiero mundo? que me Pues echen no. a la calle, sí. Exactamente, pues entonces, ¿qué haces? Pues le haces la pelota, pero ¿de qué manera? Ya, Pues claro, ya. ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, en el caso de Aspasia pasa un poquito lo mismo, que todas las fuentes clásicas que vinieron a posteriori, pues hablan de oídas. Y como ella estuvo muy injuriada por Aristófanes y por las obras de teatro y las comedias de su época, pues, ¿qué pasa? Que se ha ido trasladando siglos y siglos esa visión negativa. Entonces hay que cogerlo todo un poquito, pero no es bien culpa del hombre en sí, sino es un cúmulo de muchas circunstancias históricas, sociales, políticas. Mireia, lo que he leído de ti me ha encantado, describes fantásticamente y solo puedo que felicitarte, pero me queda mucho que leer porque tienes 14 libros. Gracias por tu tiempo, sí. Mireia, por tus explicaciones y por tu actitud. Si yo tuviera que tener una novia escritora, serías tú. Y si tuviera que tener una administradora, serías tú. Oh, gracias, Dani. El honor es mío. Yo también, yo también. Tienes una voz preciosa. Y hemos hablado tú y yo antes la actitud también, que es lo que hace que estas cosas que te digo yo de Roma y Grecia se han de tratar así, con humor, con cariño y adaptado para todo el mundo, porque de esta manera entendemos cómo nos ha afectado a nosotros en la actualidad. Así que muchas gracias, Charlie, a ti y a tus oyentes. A ti. Chao. Hasta siempre. Chao. Bye. Descubren qué quemaban los romanos en Pompeya para comunicarse con sus dioses. Pompeya, la ciudad sepultada por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, sigue revelando secretos casi 2000 años después. Un nuevo hallazgo arqueológico ha permitido identificar por primera vez qué sustancias utilizaban los romanos en sus rituales religiosos domésticos. Lo ha publicado la revista Antiquity. Gracias al análisis de restos encontrados en antiguos incensarios, los investigadores han identificado una mezcla de materiales que combinaba elementos locales y productos traídos de lejos. Entre las sustancias halladas hay maderas como la encina o el laurel, además de resinas aromáticas y restos de vino. Este último dato confirma que el vino también formaba parte de las ofrendas, tal como describían algunos textos antiguos. Uno de los aspectos más sorprendentes es la presencia de resinas exóticas importadas, lo que evidencia que incluso en rituales domésticos se empleaban productos de alto valor y procedentes de otras regiones. Esto refleja no solo la importancia de la religión en la vida cotidiana romana, sino también la existencia de amplias redes comerciales. Este descubrimiento aporta una nueva visión sobre cómo los romanos se relacionaban con sus dioses, combinando tradición, simbolismo y recursos de todo el mundo conocido. Del
Una semana más, una locución latina más con el profesor Miguel Ángel Violán. Animum debes mutare, non caelum. Animum debes mutare, non caelum. Ojo con las actitudes, son las que determinan un destino. Horacio nos lo recuerda con esta locución que viene a decir: cambia de actitud, no de lugar. Queriendo decir que las cosas se pueden ver con otros ojos, y eso depende de nosotros, no de las circunstancias. Las circunstancias son las que son variables ajenas a nuestra voluntad, pero la manera como las afrontemos, eso sí es cosa nuestra y nos puede llevar a donde deseemos. ¿Cuántas personas se quejan de cuánto les pasa sin poner el foco en cómo reaccionar, un espacio de libertad del que nadie nos puede desposeer? Así los espíritus fuertes no se amedrentan, hacen frente a los desafíos del destino, y es esa actitud la que les lleva a vencer las dificultades, como postula el dicho romano. El 11 de abril se celebró en Madrid, en la librería Tercios Viejos, el cuarto Encuentro Nacional de Divulgadores de la Historia, una asociación formada por historiadores, arqueólogos, escritores, periodistas y todo tipo de gente que ama la historia. Nosotros formamos parte de Divulgadores de la Historia y estamos muy orgullosos por ello. No podíamos faltar a la cita de Madrid y hemos preguntado a 5 miembros que asistieron sus impresiones después del encuentro. Empezaremos por el presidente Federico Romero. Muy buenas a todos, soy Federico Romero, el presidente de Divulgadores de la Historia, la persona que está detrás de Historia Roma Antigua y el autor de En Defensa de Roma. Un saludo muy fuerte para todos los seguidores de KB Canen y estoy aquí para hablaros un poquito de lo que discutimos en el cuarto Encuentro Nacional de Divulgadores de la Historia. Estuvimos hablando sobre lo que entendemos sobre divulgación honesta, ¿no? Yo encontré un punto clave en el tema de la divulgación honesta, y es que siempre debe de ir siempre separado de la política. Son dos cosas que congenian bastante mal, la historia y la política. Al fin y al cabo, los divulgadores tenemos la obligación de contar cómo creemos honradamente que fueron las cosas. Le moleste a quien le moleste y le incomode a quien le incomode. Lo que no puede hacer la historia es ajustarse a un patrón determinado y preestablecido para que le sirva de coartada en el presente a políticos, me da igual de cualquier signo, que pretendan utilizarla como justificación para las cosas que puedan hacer o dejar de hacer, que a veces son más graves que las que se hacen. Así que nada, seguidores de KB Canen, felicitaros, estáis en un programa magnífico. Un saludo a Charlie y Diego y hasta la próxima. Hola, soy Rebeca Ranz, historiadora del arte y arqueóloga especializada en las civilizaciones antiguas del Mediterráneo, con especial atención a la Grecia antigua y a la historiografía de la arqueología, que siempre me ha parecido fascinante. Y de nuestro encuentro me sorprendió muchísimo el ambiente tan comprometido, ¿no? Tan generoso y con tantas ganas de colaborar. O sea, fue precioso ver cómo cada uno aportaba su experiencia y su pasión por divulgar la historia con tanta creatividad, pero también con tanto rigor. Me fui pensando que hay un potencial enorme entre todos y que este tipo de encuentros pues nos ayuda a inspirarnos y nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos y por qué nos dedicamos a la divulgación. Hola, soy Juanjo Ortiz y con mi blog El Cajón de Grissom y el podcast La Trinchera me dedico a contar la historia de la Segunda Guerra Mundial enseñando una perspectiva diferente a lo habitual. Y con esa misma temática he publicado 3 libros. El último es Propaganda Nazi. El encuentro de divulgadores de la historia ha sido una gran oportunidad para así afianzar las amistades ya forjadas y crear otras muchas nuevas y conocer así de este modo a excelentes personas que compartimos la pasión por la historia. Aunque no solo de Roma vive el hombre. Un abrazo. Mi nombre es Jonathan Arcila, llevo el podcast y el canal de YouTube de historia, centrado
en la antigua Mesopotamia y en todo Oriente Próximo hasta Egipto. Asistí este pasado 11 de abril al encuentro de divulgadores de la historia. Para mí fue un sueño hecho realidad. Si hace unos años me hubieran dicho que iba a estar sentado al lado de personas que llevaba ya tiempo escuchando o leyendo, pues simplemente no me lo hubiera creído. He de decir que lo disfruté muchísimo, que tuve la oportunidad de charlar y conocer a muchos de los asistentes y lo disfruté desde el primer momento. Buenas, Charlie. Soy Eva Leal, presidenta de la Asociación Cultural y Experimental Antigua Clio. Nos dedicamos a la divulgación de la Roma de la época del emperador Marco Ulpio Trajano en el siglo II después de Cristo, y lo hacemos de una manera bastante dinámica y amena, ya que tenemos una divulgación histórica centrada en las familias, en introducir de una manera asertiva a personas de cualquier edad ese amor por esa Roma de la que todos hemos aprendido y de la que todos somos descendientes. Lo hacemos a través de un proyecto con un espacio divulgativo como es Arqueopinto, que es un parque arqueológico enfocado en las familias y en los colegios, y además lo hacemos a través de una asociación sin ánimo de lucro en la que estamos incluidas un montón de familias. El miembro más mayor tendrá unos 67-68 años y el más joven va a cumplir un añito. Llevamos en funcionamiento desde 2014, o sea, vamos a cumplir 12 años. Crecemos año tras año, teniendo 44 miembros ahora mismo, y yo creo que la parte más agradable del encuentro que tuvimos el pasado sábado es el ver que toda nuestra labor tiene este tipo de recompensa en el que se nos tiene en cuenta como divulgadores, que para nosotros es todo un honor, porque al final no somos más que unos humildes aficionados al mundo romano que intentan estudiar, aprender y hacer de su pasión pues historia viva, que es lo que nos gusta decir que somos. Gracias por tu tiempo, por interesarte por nuestra labor, y nos vemos pronto. Un besito. Gracias una vez más por dejarte dar la vara con nuestras historias de Roma. Gracias en nombre de todo el equipo, del que forma parte también Ricardo Valezzi en la cosa técnica. Volvemos dentro de 15 días, siempre con la mirada y el ladrido atento del perro Gladius. El próximo Cave Canem concretamente será el viernes 8 de mayo de 2026. De nada, el último que apague la antorcha. Respondit quod erat nihil nequit sis, nunc ratoribus esse nec cohorti.